Números complejos. En este video vamos a hablar acerca de la teoría de números complejos y los procedimientos para realizar las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división con estos números. Y al final vamos a realizar un ejemplo para ver la aplicación de todos estos procedimientos. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar es definir qué es un número complejo. Un número complejo Z es un par ordenado de números reales X e Y, escrito como Z igual XY. Ok, entonces importantísimo acá comprender que es un número complejo. Recuerden que se representa por un par ordenado de dos números reales. En notación con componentes o coordenadas cartesianas, X es la parte real de Z, esta primera parte que está acá, y Y es la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, recuerden, cuando vean un número complejo representado por Z, lo primero que van a encontrar es la parte real y lo segundo que van a encontrar es la parte imaginaria de ese número. Para denotar el conjunto de números complejos se hace de la siguiente forma. Los complejos es igual al par ordenado XY, tal que X y Y pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora, si se nos presenta la unidad imaginaria, ¿cómo la vamos a denotar? En forma de par ordenado la vamos a denotar como 0, 1. Así se denota un número imaginario o la unidad imaginaria. Bien, si tenemos que calcular la raíz cuadrada de menos 1, no vamos a encontrarla jamás. ¿Por qué? Porque no existen dos números exactamente iguales que al multiplicarse estos nos den un número negativo o nos den menos 1 para este caso en particular. Por lo tanto, vamos a llamarle a la raíz cuadrada de menos 1 como imaginario, como un imaginario. Pero igualmente vamos a tratar de sacar este valor de la raíz y para ello vamos a elevar tanto la parte izquierda como la parte derecha al cuadrado. Este cuadrado hace que la raíz cuadrada se elimine y me queda que menos 1 es igual a y cuadrado. Y esto es muy importante porque donde ustedes encuentren y cuadrado, esto se va a transformar en menos 1. Ya eso se transforma en un número real. En conclusión, si y está elevado a un número par, deja de ser imaginario y se convertirá en un número real. Esta aclaratoria es importante porque en muchos de los textos no aparece I, sino aparece J. Y esto es simplemente porque en lo que es la parte de electricidad, I representa la intensidad, entonces se escribe J, pero realmente representa lo mismo, es el imaginario. Finalmente, decimos que un número complejo Z igual XY se escribe comúnmente como Z es igual a X, que es la parte real, y Y, que es otro número real, va a ir acompañado con la letra I para indicar que esta es la parte imaginaria, siempre colocando la parte real primero y luego la parte imaginaria en este número complejo. Si el valor de X vale 0, entonces el complejo queda solamente como Z igual I, y esto entonces se le va a llamar imaginario puro. Y si Y vale 0, que es la parte imaginaria, entonces Z, el número complejo, queda solamente como un número real. Bien, ahora vamos a ir a explicar los procedimientos o las operaciones con estos números complejos. Comencemos con la suma y el producto de números complejos. Es importante recordar que los números complejos, X representa a la parte real y Y nos representa la parte imaginaria. Esto no se puede olvidar por nada del mundo. Antes de realizar cualquier operación con números complejos, esto debe estar bien claro. Veamos ahora sí la suma. Si tenemos que hacer la operación de Z1 más Z2, lo que debemos hacer es plantear el número como tal, o sea, X, que es la parte real, más la parte imaginaria del primer
número complejo y también la del segundo número complejo. Y esto es muy fácil de sumar. Simplemente lo que se debe hacer es tomar la parte real de cada número, la parte real del primer complejo y la parte real del segundo complejo, y sumarlos o restarlos según sea el signo que tenga. Si los dos son positivos, se sumará. Si los dos son negativos, se van a sumar también, ¿no? Y si uno es positivo y el otro es negativo, ahí sí se van a restar. ¿Ok? Luego se agarra la parte imaginaria tanto del primer número complejo como la del segundo número complejo y se hace exactamente lo mismo que se hizo con la parte real. Se suma si sus signos son iguales o se restarán si sus signos son diferentes. Y se identifica con la letra I para indicar que esta es la parte imaginaria. Esto es todo lo que se debe hacer para sumar un complejo. Para multiplicar un complejo o realizar el producto entre ellos, simplemente lo que debemos hacer es colocar tanto el primer complejo como el segundo complejo separados por el signo de multiplicación, o simplemente con los paréntesis se sobreentiende que se van a multiplicar. Y el procedimiento es muy parecido a la aplicación de la propiedad distributiva. La primera parte del número complejo se va a multiplicar por las otras dos partes del otro número complejo. Acá tenemos que x1, que es la parte real, la vamos a multiplicar primero con la parte real del otro número complejo. Y luego esa parte real nuevamente se va a multiplicar con la parte imaginaria del otro número complejo, ¿no? Observemos que aquí multiplicamos x1 por x2 y x1 por y2, que es la parte imaginaria. Cuando multiplicamos dos números reales, se obtiene como resultado un número real, y cuando multiplicamos un real por un imaginario, se obtiene siempre un imaginario. Bien, acá vamos ahora a multiplicar la parte imaginaria de z1 por la parte real de z2 y la parte imaginaria de z1. Comencemos con la imaginaria de 1 con la real de 2, y ya dijimos que esto nos va a dar otro número imaginario. Estamos multiplicando un real por un imaginario. Ahora, ¿qué sucede cuando multiplicamos dos números imaginarios? Veamos. Si queremos multiplicar dos números imaginarios, vamos a multiplicar esos coeficientes reales, que sería y sub 1 y y sub 2. Pero también tenemos que multiplicar la representación y, que nos va a quedar como y cuadrado. Y habíamos dicho que y cuadrado es o tiene un valor de menos 1, por lo tanto este valor va a convertirse en un número real, ya que y cuadrado, como lo habíamos dicho anteriormente, representa a un número real, a menos 1. Bien, lo que tenemos que hacer es reacomodar y luego simplemente dar el resultado. Fíjense acá que dejamos real con real igual, y la imaginario con el imaginario, quitamos de acá x cuadrado, lo sustituimos por el menos 1 y multiplicamos por el signo que tenga este valor. En este caso es más, por menos nos dio menos, y simplemente la parte imaginaria se deja exactamente igual. Bien, vamos ahora a realizar las operaciones de resta y división, o mejor dicho, los procedimientos de cómo se resta y cómo se divide con números complejos. Recuerden que el complejo Z1 está formado por X y el Z2 también está formado por X, que representan la parte real de ambos complejos, y Y del primer complejo y Y del segundo complejo nos representan la parte imaginaria de estos números. Para restar simplemente tenemos que colocar a quién le vamos a cambiar los signos. De esto se trata la resta de números complejos, de cambiar uno de ellos los signos que tiene. En este caso vamos a cambiarle los signos a Z2. Planteamos igual que en la suma los valores, o el valor del complejo Z1, que en este caso es x sub 1 más y sub 1. Colocamos un signo negativo al que le vamos a cambiar los signos, en este caso es a Z2, que tiene un valor de x sub 2 más y sub 2. Y luego exactamente el mismo procedimiento en la suma. La parte real con la parte real nos va a dar un resultado real,
y finalmente la parte imaginaria con la parte imaginaria que nos va a dar un número imaginario. Observen ustedes acá que tanto x sub 2 como y sub 2 quedaron negativos porque fuera había un número negativo y esto indicaba que había que cambiar los signos a lo que está aquí adentro. No todo el tiempo esto va a ser negativo. Si acá, por ejemplo, y sub 2 hubiese sido negativo, aquí se coloca positivo, ya que este negativo lo que hace es cambiar los signos de lo que esté dentro de este paréntesis. Vamos ahora a dividir números complejos. Este es un procedimiento un poco más largo, pero nada difícil. Es un procedimiento que realmente lo que contiene es multiplicación, suma y resta de números complejos. Veamos. Vamos a dividir z1 entre z2. Colocamos sus valores, z1 que es x sub 1 más y sub 1 y z2 que es x sub 2 más y sub 2. Bueno, volvamos a copiar el valor y ahora vamos a multiplicar esta fracción por la conjugada del denominador. Recuerden que la conjugada es los mismos valores del denominador, pero cambiando el signo central. Aquí lo tenemos positivo, así que lo vamos a colocar este mismo número, pero con signo negativo. Y acá arriba lo que nos queda es simplemente una multiplicación, la que vimos anteriormente. X sub 1 por x sub 2, multiplicamos dos números reales, vamos a obtener otro número real. Luego vamos a multiplicar x sub 1 por y sub 2, que es un imaginario, así que esto nos va a dar un número imaginario. Acá lo tenemos. Luego vamos a multiplicar el y sub 1, que es un número imaginario, con el x sub 2, que es un número real, y vamos a obtener otro número imaginario. Y finalmente vamos a multiplicar el imaginario del primer complejo por el imaginario del segundo complejo. Y ustedes saben que esto a la final se va a transformar en un número real. Pero ¿qué tenemos en el denominador? En el denominador tenemos la conjugada. Cuando se multiplica por la conjugada, solo es necesario elevar al cuadrado el primer término, en este caso la parte real, colocar el signo negativo entre el producto de la parte imaginaria. Veamos. Vamos acá a colocar la línea de fracción y multipliquemos x sub 2 por x sub 2, que sería x sub 2 elevado al cuadrado. Y luego y sub 2 por y sub 2, que sería y sub 2 al cuadrado, e y por y elevado al cuadrado. Bien. Ya tenemos entonces prácticamente toda la operación de división. Ahora simplemente lo que vamos es a tratar de agrupar y eliminar lo que se puede eliminar. Tenemos que y cuadrado, recuerden, está elevado a un número par, así que se va a transformar en menos 1. Bien. Este señor y elevado al cuadrado, este signo negativo va a desaparecer y se va a convertir en más y sub 1 por y sub 2 como número real, acompañando a x sub 1 y a x sub 2. En el denominador tenemos lo que habíamos planteado, pero observen que y cuadrado ya no está y que este menos se cambia más por este negativo que tenemos aquí. Simplemente se sustituyó menos 1 y menos por menos nos da más. Y de esta forma se obtiene la parte real de esta división. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se obtiene o cómo se obtuvo la parte imaginaria. Recuerden que es simplemente el producto de un real por un imaginario. Acá lo pueden ver, real por imaginario, real por imaginario. Y eso nos va a quedar el imaginario de la división. El denominador es exactamente el mismo que habíamos colocado. Simplemente lo que hicimos fue separar esto en dos fracciones. Una fracción que nos representa la parte real y otra fracción que nos representa la parte imaginaria. Vamos ahora a realizar un ejemplo, en este caso una división de números complejos. Efectúa la división entre los números complejos z1 y z2, sabiendo que z1 es igual a menos 3 más 4i y z2 es igual a 6 menos i. Planteemos entonces la división. Acá la tenemos, es menos 3 más 4i y 6 sobre 6 menos 5i. En este segundo paso vamos a dividir como tal los números complejos. Sabemos que para dividir estos complejos lo que tenemos que hacer es multiplicar por la conjugada del denominador.
el denominador tenemos 6 menos 5i, así que su conjugada va a ser 6 más 5i. Ya como vimos anteriormente en el procedimiento de multiplicación, multiplicamos primero los dos reales, menos 3 por 6 nos dará menos 18, y luego vamos a aprovechar de multiplicar los dos imaginarios porque sabemos que al multiplicarlos nos va a dar un número real. 4 por 5, 20 y elevado al cuadrado. Ahora vamos a buscar los números imaginarios. En los imaginarios debe ser un real con un imaginario, así que podemos hacer menos 3 por 5i, quedándonos menos 15i, y luego 4i por 6, que nos daría 24i. En el denominador simplemente habíamos dicho que cuando se multiplicaba por la conjugada se tomaba el primer valor, en este caso 6, y lo elevamos al cuadrado. Luego colocamos obligatoriamente acá siempre un signo negativo y elevamos al cuadrado el segundo valor. De esta manera ya tenemos básicamente la división. Lo que nos falta es hacer unas cuantas operaciones para separar la parte real de la parte imaginaria. Comencemos. Observen que donde está i cuadrado va a desaparecer y el signo que tiene ese coeficiente también va a cambiar. En este caso el 18 lo dejamos igual, y más 20 por i cuadrado, o sea, más 20 por menos 1 nos da menos 20. La parte imaginaria queda exactamente igual. En el denominador tenemos que 6 al cuadrado es 36 y que 5 elevado al cuadrado es 25, y cuadrado es menos 1, por eso al multiplicarlo por este menos se convierte en más. Vamos ahora a realizar la separación. Menos 18 menos 20 nos va a dar menos 38, y menos 15 más 24i nos da más 9i. 36 más 25 nos da 56, y finalmente lo que hacemos es colocar estas fracciones por separado. Menos 38 sobre 56 más 9i sobre 56. Aquí podemos observar que estos números son pares. Los vamos a simplificar para dar un resultado un poco menos complejo. Acá tenemos menos mitad de 38, que es 19, y mitad de 56, que es 23. Acá no hay ninguna simplificación, entonces nos quedan 9/56 de i. Listo, de esta manera ya tenemos la división del número complejo.